Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica del Tecnológico de Estudios Superiores de Villaguerrero. Hoy les voy a hablar de los autotransformadores. ¿Qué es un autotransformador? En pocas palabras, cuando hablamos de un autotransformador, nos referimos a una bobina que comparte el devanado primario y el devanado secundario de un transformador común. Esta funciona como un regulador de voltaje, a eso es a lo que conocemos como un autotransformador. Usos y aplicaciones del autotransformador. Primero, se utiliza, bueno, tiene aplicación en motores de inducción y síncronos. Abastece del 50 al 60% del voltaje total que necesita el estator del motor para arrancar en este caso. Otra aplicación es que se utiliza en el sistema de transmisión de audio y distribución de energía, tanto en audio como en ferrocarriles. Otra aplicación es, como se los referí en la anterior diapositiva, que es utilizado como un regulador de voltaje. Una aplicación, en este caso, en mi zona, donde yo vivo, es que se utiliza en sistemas de distribución eléctrica en zonas rurales. Es decir, en mi caso, nosotros tenemos muy lejos el transformador que nos proporciona la energía eléctrica domiciliaria a una distancia aproximada de 500 metros. La aplicación más, bueno, que más nos ayudaría en este caso sería la del transformador elevador. Es decir, este transformador aumentaría el voltaje de entrada, el voltaje común, a un voltaje VH, un voltaje mayor, un voltaje de salida que sería la suma del voltaje en serie más el voltaje común. Esa sería una aplicación, pues muy buena en este caso, pues en la zona en la que yo vivo. Bueno, dejando eso por un lado, vemos los diagramas eléctricos del autotransformador, elevador y reductor. En este caso, vemos en pantalla primero, aquí es el puntero. En este caso, vemos en la figura A un transformador común porque tiene dos devanados. En este caso, el devanado primario y el devanado secundario. Del otro lado vemos el transformador elevador. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? El transformador elevador combina de alguna manera ambos devanados en uno solo, como se los había dicho al principio. El devanado de entrada, en este caso el voltaje de entrada, viene denotado por el voltaje común, que es el devanado común. Y el devanado común y el devanado en serie se mezclarían para formar uno solo, que nos daría nuestro VH, nuestro voltaje mayor, nuestro voltaje de salida, por ende, un voltaje un tanto más elevado que el de la entrada. Es decir, el voltaje de salida del transformador es la suma del voltaje de ambos devanados. Ahora vemos el autotransformador reductor. En este caso vemos algo muy interesante. Como voltaje de entrada tenemos la suma de ambos devanados. Disculpen, nuestro devanado en serie con nuestro devanado común. Y eso nos denota nuestro voltaje de entrada, VH. Es mayor en este caso el voltaje de entrada al caso que vimos anteriormente. Nuestro voltaje de salida viene denotado solamente por nuestro devanado común. Es decir, que por ende nuestro voltaje de salida, VL, es un tanto menor. Por eso es su nombre, elevador reductor. Perdón, transformador, autotransformador, reductor. En este caso, el voltaje de entrada es la suma de los voltajes en el devanado en serie
y en el devanado común, mientras que el voltaje de salida es solo el voltaje en el devanado común, como se los había explicado hace un instante. Ahora, vemos las ecuaciones generales del autotransformador. Pues en este caso, no quiero que se vuelva algo muy tedioso estar, pues leyendo todas las letras, solamente les voy a explicar, ¿no? Qué significa cada una de todas las variables que vemos. Tenemos BC, que es nuestro voltaje común. Tenemos otra variable que sería BSE, que es nuestro voltaje en serie. Tenemos NC, que quiere decir que es nuestro devanado común, y NSE, que es nuestro devanado en serie. Tenemos otra variable que no se repite, que es IC, nuestra corriente común, NSE, nuestra corriente en serie. Esas ya las habíamos visto en la anterior. Pues bueno, no quiero que sea algo muy tedioso pues estar hablando de las relaciones como tal de cada una de las variables. En este caso solamente lo que puedo decir es que lo que observamos es que los voltajes entre las bobinas están relacionados con los voltajes de las terminales mediante las ecuaciones que vemos en pantalla. Y las corrientes de las bobinas están relacionadas con las corrientes en los terminales mediante las ecuaciones que pues también vemos en pantalla. Esto último pues abarca las ecuaciones 2-73 y 2-74. Ahora vamos a agilizar un poquito más esto. Vamos a ver y hablar de las ventajas y ventajas del autotransformador, elevador y reductor. Como una de las primeras y más grandes ventajas es el ahorro de cobre en los autotransformadores. Es decir, como en este caso, a diferencia de un transformador común se utiliza solamente un devanado común, pues ahorramos cobre, ¿verdad? En el número de vueltas, por así decir. Esto pues por ende trae un menor costo, una mejor regularización, menos pérdidas en tanto a reluctancia. Desventajas. Podemos ver que la impedancia es más baja, y por ende este resultado es pues muy grave, ¿no? Cuando ya se encuentra pues digamos en un sector industrial, cuando ya está trabajando nuestro transformador, dado que las corrientes en cortocircuito son más severas en condiciones de falla. Ahora, ambos lados deben de tener su neutralidad, ya sea de tierra o aislados. Y esto lo vamos a ver ahorita en un momento en una simulación que vamos a hacer. El devanado secundario no está aislado del devanado primario. Es otra desventaja, claro. Aquí termina mi presentación, pero eso no es todo. Vamos a ver una pequeña simulación aquí en nuestro software Multisim. Como vemos, aquí ya tengo yo la simulación de un transformador elevador. Pero lo que quiero hacer en este caso es mostrar cómo es que se hace la conexión, ¿verdad? Desde cero. Porque pues esto es un tutorial. Vamos a seleccionar todo, a borrar. Y pues vamos a empezar a armarlo, ¿verdad? Empezamos a buscar nuestros componentes. A mí me gusta pues empezar por lo principal, ¿verdad? Que sería la fuente. En este caso la buscamos como AC Power. Es una fuente de corriente alterna. Esperamos a que cargue un poquito mi componente. Aquí está. Doble clic para seleccionar y pues la pegamos aquí sobre nuestra tabla de trabajo. Esta fuente trabaja con un voltaje de 120 volts a una frecuencia de 60 Hz. Ahora pues bueno, lo segundo y más importante, que por eso estamos aquí, es nuestro transformador. Buscamos la matrícula, que sería 1PS, 1P1S.
Ujujú. Esperamos 1P1S, listo. Lo ponemos de este otro lado. Ok, ya está. Y una tierra, pues como les había dicho, es una de las desventajas, ¿verdad? Que este tipo de transformadores tienen que aterrizarse para que funcionen. Bien, aquí está nuestra tierra. Procedemos a colocarla. Y pues una de las cosas más importantes también sería nuestro multímetro, ¿verdad? Para que nos sea posible medir nuestro voltaje de salida. El VH como tal, el voltaje elevado. Vamos a hacer la conexión. Lo que vemos ahorita, nuestra tabla de trabajo es un transformador pues común, ¿no? Lo vamos a transformar en un transformador autotransformador, elevador. Como tal, el primer devanado primario va conectado con el devanado secundario y la parte inferior. Acomodamos aquí un poco para que pues sea más cómodo trabajar. Movemos esto para acá. Esta pata del devanado secundario la mandamos a positivo. Mientras que por este otro lado conectamos nuestro positivo que conecta de alguna manera esta parte del transformador. Ahora hacemos la conexión de nuestro lado negativo. Esto va directamente a la parte negativa de nuestro multímetro. Y esto lo conectamos aquí a tierra, ¿verdad? Como tal, esta sería la configuración, la conexión de nuestro transformador, autotransformador, elevador. Aquí nos dirigimos al multímetro, ponemos en voltaje, corriente alterna y pues bueno, procedemos a, a simularlo, pero antes de esto es importante que nosotros realicemos todos los cálculos para saber el aproximado que tenemos que tener en nuestra medición. En este caso, nuestro voltaje de salida, nuestro voltaje alto VH se denota por el devanado secundario más el devanado común. Esta suma se divide entre el devanado común. Todo esto por nuestro voltaje, que en este caso sería 120. Y pues bueno, aquí sustituyendo valores nos da un resultado de 132 volts. Ahora procedemos pues a correr la simulación a ver si en verdad nuestros cálculos se aproximan al voltaje de salida. Y como lo vemos en efecto, ¿verdad? Tenemos un voltaje de salida en nuestro multímetro de 131.99 volts. Y pues en este caso, pues por decimales no nos vamos a pelear, ¿verdad? Es un valor muy cercano. Pues bueno, lo pausamos y vámonos a nuestro segundo ejemplo. Igual aquí yo ya lo tengo pues armado, pero vamos a darle. Como dice Luisito Comunica, vamos a darle. Vamos a borrar esto. Vamos a iniciar con nuestro nuestros componentes. Bueno, aquí ya tenemos la tierra. Hay que aterrizarla de una vez. Claro, aquí ya la aterrizamos. Nos hace falta una fuente, ¿verdad? Una fuente. Una fuente que nos administre nuestro voltaje.
para que así funcione nuestro autotransformador. Vamos a que cargue un poco. Como diría la chaviza del Call of Duty, ¿no? Ya se la guió. Ok, aquí ya la tenemos. Una fuente alterna. Vamos a ir haciendo de una vez las conexiones. Ahora nuestro transformador, que si recuerdan la matrícula es 1P1S. Esperamos a que cargue el lag, ¿verdad? Dado que nuestra RAM pues no es tan buena. Aquí pues ya lo posteamos sobre nuestra mesa de trabajo. Y pues por último, el que nos va a hacer la chamba, ¿verdad? La chamba de medir, que sería nuestro multímetro. Vamos a iniciar las conexiones. En este caso es algo muy interesante. Dado que las circunstancias se invierten, ahora lo que buscamos no es un voltaje mayor, un voltaje elevado. En este caso lo que buscamos es reducir nuestro voltaje. Por eso es un autotransformador reductor. En este caso la conexión sería de aquí, de nuestro devanado primario superior con el devanado secundario inferior. Una conexión, claro. De esta manera la tenemos. Esta parte de nuestro devanado secundario pues iría a nuestra fuente, directamente a nuestra fuente. Mientras esta parte del devanado primario la conectamos a la parte negativa de nuestro multímetro. En tanto la parte positiva iría a la parte superior de nuestro primer devanado, ¿verdad? Ahora aquí vamos a conectar la tierra con esta parte. Y pues bueno, este sería el resultado final de nuestra conexión. Les repito, tenemos que hacer toda la parte matemática, los cálculos para saber si nuestros datos pues son correctos. En este caso vamos a calcular pues de nuevo nuestro voltaje de salida, que tiene que ser un BL, ¿verdad? Y tengo BH, pero pues cuestión de haber copiado lo anterior para no escribir más, ¿verdad? Este, este valor se denota por el valor de nuestro devanado secundario menos de nuestro devanado serie menos el devanado común multiplicado por nuestro voltaje de entrada, el voltaje de nuestra fuente. En este caso, como buscamos reducir el voltaje de 120 volts, pues nos tiene que salir un valor menor, ¿verdad? En este caso 108, y pues procedemos a correr la simulación, pues a ver qué está pasando. Aquí ya la corrió. Nuestro multímetro. Ok. Un pequeño margen de error. Pero pues que en realidad no es muy alejado de la realidad, ¿verdad? Eh, no es muy alejado de la realidad. Vemos que en efecto sí, estamos reduciendo nuestro voltaje de salida de 120 a
9.9.09 volts. Ok, usamos nuestra simulación y pues eso prácticamente sería todo lo que vamos a ver en tanto en nuestros autotransformadores. Gracias.